gusto para mí estar participando de esta ECON 2021 y bueno, quiero agradecer especialmente a la Facultad de Ciencias Económicas por la invitación. Bueno, en esta charla yo quisiera aprovechar para plantearles principalmente la respuesta a tres preguntas que son bastante comunes, ¿sí? Que es, por un lado, ¿qué es y cómo funciona una criptomoneda como Bitcoin? En segundo punto, cómo funcionan las tecnologías, ¿sí? Que son el blockchain, ¿sí? Esas cadenas de bloques que le dan soporte a este tipo de criptomonedas. Y a partir de ahí también, para el final, poder plantear, bueno, justamente el blockchain, ¿sí? ¿Qué puede aportar más allá del concepto de las criptomonedas? Bueno, en principio lo que podríamos decir es que las criptomonedas nacen con este Bitcoin, ¿sí? Y de alguna manera esta criptomoneda lo que trata de generar, o sea, de lograr cuando nace, ahí cercano al año 2010, aunque hay unos papers previos del año anterior, sí, era lograr una moneda totalmente digital y por eso en realidad lo que se quería es que sea muy fácilmente transferible, como es todo lo digital. Pero sin embargo, a pesar de eso, que permitiera que pagador y receptor quedaran totalmente anónimos, como es el caso del efectivo, ¿sí? Que pudiera evitar que se pongan en circulación falsas monedas, que el límite del dinero, que tenga un límite del dinero para evitar justamente la depreciación de esta moneda, evitar algo muy difícil en todo lo digital, porque justamente uno de los beneficios de lo digital es que se puede copiar y, digamos, no hay diferencia entre original y copia, pero acá se quería justamente evitar el doble pago, o sea que no se pueda transferir y pagar con la misma moneda dos veces. Y un tema que era también muy difícil, que era evitar intermediarios, porque existía toda la transferencia, el pago digital, ¿sí? A través de tarjetas de crédito o a través de las transferencias en los bancos, pero de alguna manera quería hacerlo que este pago sea directamente entre pares y que no hubiese en el medio ningún intermediario, ni bancos, ni tarjetas, pero mucho menos, y detrás de todo esto había una filosofía de no intervención del Estado. Ahora, entonces, ¿qué es una criptomoneda? Bueno, cuando supongamos que esta persona tiene una criptomoneda y lo tiene en lo que se denominan estas wallets o monederos digitales, en realidad no tiene nada. En realidad, la criptomoneda en sí va a ser un conjunto de transacciones donde este señor le transfirió, digamos, una Bitcoin a este otro a este otro, hay otra transacción y este otro finalmente le transfiere a esta mujer que tenía la moneda. O sea que la moneda en el fondo es la sumatoria de las transacciones, o sea, de la trazabilidad de todas las transacciones por las que pasaron estas monedas, ¿sí? Hasta llegar a la persona. O sea que no existe algo como la moneda en sí de ella, sino que lo que existe son un conjunto de transacciones que muestran, ¿sí? La transferencia, ¿sí? De una cantidad, ¿sí? De lo que se denomina Bitcoin en este caso, entre distintos poseedores hasta llegar a la persona que en ese momento posee esa cantidad. Es decir, que la criptomoneda funciona a través de que existe este registro de transacciones que es el blockchain. ¿Sí? El blockchain justamente es un registro de transacciones que son públicas, es inalterable y tiene algunos conjuntos de características que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo funciona esto? Supongamos que Jorge le quiere transferir, ¿sí? 0,3 Bitcoin, o sea, una cantidad de Bitcoin a Pedro. Bueno, para eso Jorge y Pedro tienen que tener lo que se llama un monedero digital, ¿sí? Que es un software que lo va a tener, puede tenerlo en una PC de escritorio, por lo tanto ahí podría llegar a tener lo que llaman estos monederos más fuertes, ¿sí? O estos ligeros en, supongamos, un móvil. Pero independientemente de eso, cada uno tiene su monedero y va a tener, en este caso, tiene que tener la cantidad en su poder de Bitcoin que va a transferir y ambos van a tener lo que se llama una dirección pública, piénsenla como un CBU o piénsenla como una dirección de correo electrónico, es decir, una dirección que todo el mundo va a tener, lo que pasa que es bastante larga, como pueden ver, y no sería fácilmente memorizable, por lo cual siempre hay que estar entregándola. Pero también correspondiente con esa clave pública va a tener lo que se llama una clave privada a través de la cual va a firmar, ¿sí? Estos son cómo se ven esas claves privadas. Entonces todos tienen una dirección pública que todos conocen y una clave privada que solamente el poseedor conoce. Jorge la de Jorge, Pedro la de Pedro.
Entonces, Jorge va a, de alguna manera, poner, ¿sí? Va a introducir la dirección de Pedro, que es a quien le quiere transferir estos 0,3 Bitcoin, le va a indicar cuánto le transfiere, 0,3, y va a poder firmar con su clave privada esta transacción para identificar que efectivamente él es quien le está haciendo esta transferencia. El software, o sea, este monedero que tiene Jorge, va a validar que Jorge tenga fondos. ¿Cómo? Pudiendo ver la trazabilidad de cómo él recibió, si tiene esos 0,3 a través de distintas transacciones previas que están en el blockchain, ¿sí? En ese registro. Ahora, ese registro, como trato de representar acá, está en miles de computadoras, en miles de lo que se llaman nodos, ¿sí? En cada nodo están en computadoras y está distribuido y todos tienen, ¿sí? Todos tienen exactamente la misma copia del blockchain, o sea, de todas las transacciones que sucedieron desde que nació en Bitcoin hasta la actualidad. Entonces, cuando Jorge le envía, ¿sí? Y graba esa transacción, o sea, genera, perdón, esa transacción se reenvía absolutamente a todos los nodos de la red. Recién esta transacción se confirma como tal cuando exista algunos de estos nodos. Ven que a algunos nodos les pongo este simbolito, quiere decir que son nodos mineros. Muchos nodos pueden verificar pero no ser mineros. Los nodos mineros son los que tienen la capacidad, los que van a estar tratando de generar algo que se llama el nonce, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, pero en el fondo quiere decir que van a tratar de incluir estas nuevas transacciones en un bloque, ¿sí? O sea, un bloque va a tener un conjunto de transacciones, por lo general 2000, y generar un nuevo bloque. Cuando se genera esa transacción, está en un nuevo bloque que generó un minero, recién ahí esa transacción decimos que está confirmada. ¿Sí? Hasta que eso no pase, está en una memoria intermedia que no implica que todavía esa transacción esté confirmada. Ese nodo minero que genera este nuevo bloque donde va a estar esta transacción que Jorge le mandó a Pedro y muchas otras, ¿sí? Va a ganar una recompensa en Bitcoin, ¿sí? Hoy en día 6,25 Bitcoin, ¿sí? Y además se va a ganar las comisiones de cada una de las transacciones, porque Jorge, para tratar de priorizar su transacción sobre otras, además de transferirle 0,3, podría haber puesto una comisión y esa comisión también se la gana el minero que genera el bloque, ¿sí? Ese bloque que generó, supongamos, este minero, ¿sí? Va a también ser replicado y transferido a todos los bloques para que lo acepten. Ahora, yo recién les hablaba de transacciones. Las transacciones van a tener esta forma. Por un lado, ¿sí? Jorge para mandar, supongamos 0,3, tiene que tener una determinada cantidad de entradas, o sea, haber recibido la suficiente cantidad de Bitcoin para poder transferirle los 0,3 a Pedro. Ahora, entonces lo va a lograr, quizás tiene una mayor de 0,3, pero si no, puede incorporar en una transacción varias entradas que haya recibido. Si en este caso, en nuestro ejemplo, está ingresando usando 3 de 0,12. ¿Sí? Y por otro lado va a poner la dirección de Pedro, donde le indica cuánto le está dando, en este caso 0,3, y lo que sobra puede ir o a su dirección de retorno, en este caso todo, y lo que sobre, si no, iría como comisión para el minero cuando genere el bloque. ¿Sí? El propietario, en nuestro caso Jorge, va a firmar, ¿sí? Todos estos datos a través de su clave privada. ¿Sí? En realidad, y ahí lo que va, todos los datos van a generar lo que se llama un hash de la transacción, lo vamos a ver en un segundito qué es, ¿sí? Que va a incluir también la clave pública del siguiente propietario. Bien, ahora, como yo les decía, las distintas transacciones, ¿sí? Que un bloque va a tomar por lo general cercano a 2000, ¿sí? Porque tiene un tamaño limitado en bytes que puede tener el bloque por definición, por protocolo, pero además va a tener un conjunto de datos que van a ser lo que se llama la cabecera del bloque. Ahora, por otro lado, se llama cadena de bloques porque los bloques están encadenados entre sí, es decir, que este bloque vino después, ¿sí? Con todas las transacciones, donde estaría la de Pedro, ¿sí? La de Jorge que le pagó a Pedro,
también viene después de otra. Para que esté encadenado es porque guarda un dato que sería el código, que es el hash, del bloque anterior. Y así se van encadenando y eso le da mayor robustez y seguridad con esa característica de inheritabilidad que vamos a ver después. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? ¿Sí? Este concepto del blockchain. Bueno, de alguna manera vamos a repasar los conceptos para ver después qué aspectos tecnológicos tendremos que reforzar. Nosotros dijimos que un nodo genera una transacción, ¿sí? El hash, que ahora vamos a ver un poco qué es, pero veanlo como una función que genera un código, se va a firmar con la clave privada del que la genera y la va a comunicar después a todos los nodos. Todos los nodos agrupan las transacciones en una memoria intermedia que se llama mempool, ¿sí? Hasta que los nodos mineros las vayan incluyendo en nuevos bloques, ¿sí? Y todos van a estar participando tratando de generar ese bloque. Cada nuevo bloque, ¿sí? Que se genera cuando se logran conocer, o sea, logran generar un valor que se llama el nonce, ¿sí? Suele tardar 10 minutos. O sea que cada nuevo bloque, cada confirmación de las transacciones, se suele generar cada 10 minutos. Cuando un nodo minero encuentra esa solución, ese valor de nonce, ¿sí? Se lo va a comunicar a todos los nodos de la red y así como cuando genera un nuevo nodo le paga una determinada cantidad de monedas como compensación, sí que yo les decía que actualmente era 6,25 y esto se va reduciendo más o menos cada 4 años a la mitad. Esa es la forma en que la criptomoneda emite, ¿sí? O sea, cada 10 minutos está emitiendo esa compensación, ¿sí? Que son nuevas monedas que le está pagando al minero que logró generar el bloque. ¿Sí? Y el resto de los nodos, como van a recibir estos nuevos bloques, van a tener que validar tanto las transacciones como, por otro lado, que se haya generado adecuadamente el bloque, ¿sí? Y ahí todos empiezan a trabajar en un nuevo bloque, pero que tiene como uno de los datos el hash del bloque anterior. Y de esa manera se van a encadenar. Pero entonces todas estas palabras que dejé en azul, como hash, firma digital, nonce, son algunos conceptos que vale la pena ahora trabajar y profundizar un poco más. Veamos el concepto del hash. El hash es un código. Es un código, en este caso, como se está generando a través de una tecnología de ya 256, es de 64 dígitos hexadecimales. ¿Sí? Hexadecimal son que van, cada uno de estos símbolos van del 0 al 10, o sea, 16 posibilidades, que son los 10 números más 6 letras. Entonces, fíjense que acá hay un hash de bloque, ¿sí? Esto que dice raíz de Merkel es otro hash, etc. ¿Sí? Por otro lado, acá esto es cómo se ven las transacciones, ¿ven? Fíjense que uno es público, o sea, uno puede entrar a distintos exploradores de cadenas de blockchain y ver absolutamente todas las miles de transacciones y de bloques que se ejecutaron desde el inicio del Bitcoin, ¿sí? Y acá están viendo una transacción donde tenemos, por un lado, de este, a ver, no sé si ahora vamos a, ¿sí? De este lado tenemos el hash de la transacción, acá tenemos la dirección pública de quien envía los Bitcoin, qué cantidad está, o sea, tenía esa entrada que está usando y las direcciones a donde lo está enviando con la cantidad de Bitcoin. Sí, pero lo que les quería mostrar acá es el concepto que hay un hash de la transacción, un hash de la transacción y antes el del bloque. Ahora, ¿sí? Esperen que vamos a borrarlo, ¿sí? Si no nos molesta. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces les decía, el hash que es una función. Esta función de alguna manera tiene la característica que le ingresa un valor de longitud variable y siempre va a sacar un valor de longitud fija. Entonces, por otra parte, este resultado de esta función no existe una función inversa, es decir, que a partir de saber el resultado no puedo inferir el valor de entrada. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos que cualquier cambio mínimo que haga en el valor de entrada
me da un valor totalmente distinto de salida, ¿sí? Y siempre que le aplique esta misma función hash al mismo valor de entrada, siempre voy a tener la misma función de salida. Entonces, en particular, en el Bitcoin se usa este algoritmo en particular, ¿sí? Que es el SHA-256, que como le decía, da resultados fijos de 66 dígitos hexadecimales. Entonces, tomemos como ejemplo, si yo pongo a esta función hash SHA-256 la palabra hola, me devuelve este hash de 64 dígitos. ¿Sí? Si pongo hola con una coma, fíjense que me devuelve un hash totalmente distinto. Siempre que aplicara sobre hola, siempre me va a dar este código. ¿Sí? Y es de longitud variable, puedo poner esto, pero también podría poner una imagen, podrían poner muchos más datos como entrada y siempre me devuelve un valor fijo que es este hash, y nunca a partir de tener este hash puedo saber qué es lo que dio como variable. Ahora, basado en la criptografía de clave pública y privada, pero también en el concepto del hash, es que está el concepto de firma digital y que es muy útil en las criptomonedas. ¿Por qué? A nivel de firma digital, también tanto el que envía va a tener, el que firma va a tener que tener su par de clave pública y clave privada, como habíamos visto los conceptos previos. Lo que sería la criptografía con clave pública y privada lo que dice es que existe un algoritmo que aplicándole una clave privada me devuelve un mensaje que es la firma, es que no es, perdón, es este mensaje, digamos, ilegible, ¿sí? Que al que le puedo aplicar un antialgoritmo a través de la clave pública de esta clave privada que me va a permitir que otra persona pueda ver este mensaje tal cual lo había enviado, ¿sí? Este concepto de criptografía, o sea, con clave pública y privada, o sea, con lo que se llaman con claves asimétricas, permite, por un lado, la integridad del mensaje, porque solo se puede desencriptar con esta clave pública si nadie tocó este mensaje. Pero por otro lado, la identidad del que lo genera, porque esta clave pública va a poder desencriptar este mensaje solamente si se encriptó a través de una clave privada. Entonces, ¿cómo funciona la firma digital usando estos conceptos? Si yo tengo un conjunto de datos, en nuestro caso las transacciones, ¿sí? Y le aplico un hash, ¿sí? Me va a dar un código que habíamos visto es hexadecimal. Bueno, si a ese código yo le aplico la clave privada del que firma, me va a devolver un código ilegible, ¿sí? Que va a ir acompañado, o sea, en este caso se va a guardar en forma conjunta con los datos, ¿sí? O sea, que tengo el hash al que le apliqué la firma y tengo viajando los datos, ¿sí? Del otro lado, yo puedo verificar, cualquier persona, en nuestro caso lo teníamos creo que Jorge o Pedro, ya me perdí, pero no importa, el receptor, ¿sí? Que puede aplicar el hash, el mismo hash, a los datos y acá le da ese valor. Si desencripta con la clave pública de la persona que firmó, también le tiene que dar exactamente el mismo valor. Si ambos datos son iguales, esta persona puede verificar la integridad de estos datos que recibió, o sea que están acá, y que efectivamente quien lo firmó fue la persona que lo había enviado. ¿Sí? El otro concepto para que se entienda todo este proceso es el de el nonce y el proof of work. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí de alguna manera es este proceso que yo les comenté que hacían los mineros y que lo que tratan de hacer es resolver un problema con o sea, es un problema sencillo, pero que necesita mucha fuerza de computación, ¿sí? Y lo que va haciendo es probar distintos valores, distintos números. El nonce es un número, ¿sí? Prueba distintos números hasta que finalmente le encuentre la solución y después cualquiera puede verificarlo de manera muy sencilla. Ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Esto se hace porque es la única forma que una red con muchos nodos donde todos son pares, ¿sí? Pueden validar que los nuevos, o sea, que la validez de los bloques, pero que a su vez todos exactamente estén coordinados y tengan la misma versión, ¿sí?
y asegura de alguna manera la infraestructura porque por el que gana esto le va, por un esfuerzo computacional, le paga una recompensa. Entonces de alguna manera asegura que existan nodos que estén interesados en hacer esto. Entonces, ¿qué es el nonce? Nosotros teníamos un conjunto de datos que yo les dije que era la cabecera del bloque, ¿sí? Y que en parte se conforma por un hash a través de todas las transacciones, ¿sí? O sea que este bloque tiene datos propios, genéricos, ¿sí? Como cantidad de transacciones, etcétera, y va a tener también un hash que incluya todas las transacciones. Bueno, todo esto de alguna manera va a ser un valor fijo al que le empieza a sumar valores, el 1, el 2, el 3, ¿sí? Y con todo esto genera un hash. Este hash, ¿sí? Del bloque tiene que iniciar con una cantidad de ceros. Si cuando le aplica el 1 no generó esa cantidad de ceros, tiene que probar con el 2 y así sucesivamente, ¿sí? La cantidad de ceros que tenga que tener ese hash del bloque es lo que va a dar de alguna manera el nivel de dificultad, ¿sí? Por eso, cada 2016 bloques, ¿sí? El protocolo de Bitcoin lo que hace es controlar a ver si está tardando 10 minutos, porque quiere que tarde 10 minutos para tener controlada la emisión, entre otras cosas, no solo eso, tener cantidad la emisión de Bitcoin, ¿sí? Y que no se deprecie. Entonces, si empieza a tardar menos, ajusta y agrega, por ejemplo, un 0 para aumentar la dificultad, ¿sí? Esto simplemente es para que ustedes entiendan. Supongamos que represento todos los datos previos que recién decíamos del bloque como la palabra blockchain, ¿sí? Acá en realidad esto no es así, son un montón de datos, pero supongamos que fuera esa palabra. Le sumo el 0, me da este código. Le sumo el 1, me da este código. Así hasta que finalmente, si yo lo que tenía era una dificultad de 6 ceros, con este intento, ¿sí? Después de 10 millones de intentos, obtengo, ¿sí? Este, esta cadena, ¿sí? Que sí me da un hash con esta cantidad de ceros, ¿sí? Si yo aumentara la dificultad del 7 y en este caso, fíjense, con la misma computadora, en vez de haber tardado 54 segundos, me tardaba 1 hora 18 minutos, ¿sí? Porque cada cero aumenta exponencialmente la dificultad. Ahora, el Bitcoin tiene algunas dificultades y eso está haciendo que muchas veces se replantee, porque el tiempo de confirmación que tiene un bloque, decíamos que es de 10 minutos, pero en realidad puede ser mucho mayor en la medida que hay mucha demanda y ahí empiezan a aumentar, si no se ponen importantes comisiones, no lo toman los nodos mineros. Pero supongamos que tardara 10 minutos, hay un concepto que no llegamos a ver porque no quería complicarla, pero que de alguna manera se pueden generar en paralelo distintas ramas y recién uno podría estar tranquilo. Se dice que la transacción no puede volver atrás cuando hubo 6 bloques consecutivos con confirmaciones. O sea que como mínimo, si uno quisiera estar súper tranquilo, tendría que esperar 1 hora, ¿sí? O sea, 6 bloques de 10 minutos en promedio cada uno, ¿sí? Esto está, cuando hay mucha demanda, está generando discusiones dentro dentro de la comunidad de Bitcoin, ¿sí? Y por eso justamente en 2017 algunos querían ampliar la cantidad de transacciones que podía tener un bloque, otros no, y como esto se hace por consenso, se dividió la red, lo que se llama un hard fork, ¿sí? Porque de alguna manera cuando la red todos están aceptando usar lo mismo, cuando alguno empieza a usar otra cosa, es otra red, ¿sí? Y ahí justamente se dividió y se generó otra moneda, ¿sí? Con otra red que se llama Bitcoin Cash, ¿sí? Entonces, el tiempo de confirmación y las pocas transacciones que pueden tener es un problema del Bitcoin. La privacidad, si bien es anónima, pero puede ser inferida, entonces también es otro problema que suele ser. Es muy común plantear la ineficiencia del método porque esta generación de bloques, de buscar el nonce por fuerza bruta, es muy ineficiente en el consumo eléctrico de los lugares donde están, que suelen ser pools de muchas computadoras, ¿sí? Que la generación de monedas se está concentrando en muy pocos mineros, y por otro lado que tiene un lenguaje muy limitado para implementar lo que llaman smart contract, que ahora vamos a ver, ¿sí? Y por otro lado, esto que decía, que es una fortaleza, pero es una debilidad, que la gobernanza es de la comunidad, ¿sí? Entonces,
lo lento que es y de que llegar a acuerdos, por ejemplo, para poder mejorar algunas cuestiones. Ahora, yo recién les planteaba por último este concepto de los smart contracts, ¿sí? Estos contratos inteligentes, ¿por qué? Porque estas transacciones, además de datos, podrían guardar también el código de un programa, un pequeño programa que también que se va a ejecutar, ¿sí? Pero que queda también inalterable como el resto de los datos del blockchain. Esto es muy interesante porque de alguna manera se pueden generar un acuerdo entre pares, como en este caso es el envío y la aceptación de monedas, ¿sí? Pero podría ampliarse este concepto y que quede guardado ese acuerdo entre pares sin ningún intermediario y además muchas veces hasta podría autoejecutarse porque es un programa que podría autoejecutarse ese programa, ¿sí? Esto en Bitcoin existe, pero es muy limitado, adrede, pero existen otras redes, en principio, la primera que lo plantea es Ethereum, así que más allá de ser una moneda, es una red, y que este tipo de red se usa también para transaccionar y para generar muchos otros contratos, ¿sí? Que pueden ser interesantes a nivel de lograr ciertos beneficios en determinados procesos. Entonces, justamente ahí es donde les quería plantear que más allá del uso de las criptomonedas, el blockchain puede ser, o sea, esta arquitectura distribuida que le da mucha disponibilidad, que hace inalterable un registro compartido y único, el uso de la criptografía para identificar los usuarios, o sea, quién es el propietario, o sea, los distintos personas que pueden participar de un acuerdo, ¿sí? Y esta inmutabilidad, la transparencia que puede permitir más allá de guardar cierta anonimato o no, eso va a depender del tipo de red blockchain que se use, puede permitir distintas operaciones, que es, por un lado, la transferencia de propiedad, ¿sí? El caso de las monedas es un ejemplo, pero puede haber otros bienes, ahora se hicieron muy comunes lo que se llaman las tokens no fungibles, ¿sí? NFT, ¿sí? Donde de alguna manera lo que sirven estas redes es para hacer transferencia de bienes, ya sea digitales o no digitales, es muy común en obras de arte, donde puede quedar plasmada sin necesidad de ningún intermediario que dé fe de eso, la transferencia de cualquier bien, ¿sí? O la certificación de hechos se está usando mucho en muchas universidades del mundo para certificar competencias. También puede quedar plasmado y que todo el mundo dar transparencia y asegurar de que efectivamente esas personas tienen la transferencia. O celebración de contratos automáticos entre distintas personas y también para asegurar trazabilidad en muchos procesos, pero dar fe de eso y que todos estén tranquilos. En resumen, puede ser útil en esta era digital porque como vimos, de alguna manera, cada vez que algún servicio puede hacerse digital, ya sea porque se puede hacer totalmente digital o porque gran parte del proceso se hace digital, logramos en el mundo digital aspectos, digamos, un servicio o producto que se realiza, o un proceso que se realiza mucho más rápido, de manera más eficiente, inclusive pudiendo personalizar la masividad. O sea, el mundo digital tiene beneficios muy potentes respecto del mundo físico en productos y servicios, pero que se ve por lo general limitado por la confianza, porque como todo esto queda registrado en una base de datos y toda base de datos siempre puede ser modificable por quien la administra, ¿sí? Si estuviéramos en un mundo sin desconfianza, no tendría sentido el blockchain. Pero como vivimos en un mundo con desconfianza entre los distintos actores que participan de los procesos, esta tecnología puede asegurar justamente la inalterabilidad de los datos, ¿sí? Entonces, eso abre un abanico de posibilidades muy importante para que las organizaciones puedan plantear a nivel de sus procesos el uso de esta tecnología o inclusive distintos actores en un ecosistema puedan interactuar tranquilamente,
¿sí? A partir del uso de esta tecnología y ahí es donde está teniendo un uso muy importante. Entonces, resumiendo, quise trabajar y explicarle en pocos minutos justo qué es y cómo funcionan las criptomonedas, en particular vimos la de Bitcoin, ¿sí? Cómo funciona esa tecnología del blockchain que le da soporte y por último, cómo el blockchain, ¿sí? Para en todos aquellos procesos que yo puedo tener desconfianza de distintos actores, puede generar un aporte súper significativo.